El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Hemos iniciado ya nuestro camino de Cuaresma, que comprende sobre todo este y los próximos 5 domingos en los que nos preparamos para la Semana Santa. Y los preparamos con la palabra, así como el mismo Jesús hoy lo dice, que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento principal de la Cuaresma, la palabra de Dios. ¿Sí? No confundamos las prácticas tradicionales del ayuno y la abstinencia, que es precisamente renunciar quizás a otro tipo de alimentos en exceso, o que únicamente con los que a veces hasta andamos lastimando nuestra propia salud, y bien lo sabemos, con el abstenernos de alimentarnos. No, el tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para alimentarnos y mucho de la palabra, alimentarnos y mucho de Dios. Solo con ese alimento espiritual nos podemos acercar a la Semana Santa y aprovechar este tiempo de gracia. Por lo tanto, primera aclaración: la Cuaresma no es un tiempo de privaciones, no es un tiempo de tristezas, no es un tiempo de sacrificios, sino es un tiempo de maduración, es un tiempo que dura simbólicamente lo que duró Jesús en el desierto, 40 días y 40 noches, para que en ese tiempo podamos alimentarnos, madurar y crecer, porque si no, una Cuaresma en la únicamente reforzamos o recordamos aquello a lo que vamos a renunciar, no es una Cuaresma fructífera, no es una Cuaresma que nos esté construyendo. Y lo que queremos es, como Jesús, alimentarnos de la palabra. Y qué importante es tomar conciencia, una vez más, de que el alimento espiritual que realmente sustenta nuestras vidas es, sobre todo y por encima de todo, la palabra, la Sagrada Escritura, de la cual podemos beber y alimentar nuestras vidas y nuestras familias, y podemos sobre todo recibir de ella la sabiduría necesaria para poder en todo momento tomar decisiones, saber responder, saber cómo orientar y cómo a veces reacomodar tantos aspectos de nuestras vidas que son retos y que no son fáciles. Si la vida de Jesús no fue fácil, y lo dice muy bien este resumen de su vida, fue una vida de tentaciones, es decir, una vida de dificultades, una vida en la que constantemente tuvo que discernir, practicar ese arte tan difícil
del discernimiento, de saber cuál es el camino correcto, cuál es la decisión más cercana a lo que Dios espera de mí. Si para él no fue fácil, porque las tentaciones, lo dice muy bien el Evangelio, duraron toda su vida, empezaron después de su bautismo, en este pasaje que hemos escuchado, pero llegaron hasta la cruz, hasta el final. Todavía en la cruz le estaban diciendo: y si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo, si no, ¿qué te crees? Esa tentación constante de que él se doblegara a la voluntad no de Dios, no del amor, no de la misericordia, sino a las voluntades del poder y a otras voluntades, esa tentación estuvo merodeando y rondando toda su vida a su alrededor. No es que Jesús ni ninguno de nosotros tengamos esa gracia de, en un momento dado, habernos sacudido las dificultades, haber tomado ya las decisiones correctas en la vida y ya el resto es de bajada. No es así. Las tentaciones, es decir, los retos en la vida, lo muestra muy bien la vida de Jesús, duran toda la vida. Únicamente que el Evangelio nos las presenta en forma de resumen, así como 3 tentaciones durante 40 días, pero son las tentaciones que acompañaron toda su vida. Si Jesús no estuvo exento de ese tipo de retos, tampoco nosotros lo estamos. Y sabemos que cada etapa de nuestra vida, cada etapa a la que nos asomamos después de quizás haber logrado algo anterior, viene a sumar otra vez dificultades, retos, decisiones, y lo sabemos, creo, posiblemente mejor los que ya traemos más canas que los que quizás anden un poco más al principio, porque sabemos que eso no se acaba y que toda la vida necesitamos sabiduría de Dios, gracia de Dios, necesitamos palabra de Dios, con la cual moldear nuestras vidas y nuestras familias. No, jamás se acaba esa tarea. Por eso también jamás se puede detener ni acabar la tarea de alimentar nuestra fe, de alimentarla con la palabra, de acudir a los sacramentos, de escuchar una y otra vez las palabras, sobre todo de Jesús y de los evangelios, porque solo con ellos construimos un itinerario de vida cristiana. Lo que nos ofrece, de alguna manera, la Cuaresma es un resumen, un anticipo de lo que es una vida cristiana, una vida completa, una vida en la que constantemente necesitamos acudir a la fuente y volver a alimentarnos, y volver a conocer, y volver a descubrir. Las palabras de la Escritura que escuchamos a diario, sobre todo cada domingo, son el alimento espiritual necesario, no accesorio, para poder llevar una vida cristiana, para poder educar a unos hijos cristianamente, poder llevar a cabo una vida laboral con valores cristianos, poder construir un hogar y una familia con la gracia de Dios de nuestro lado. Solamente alimentando nuestra fe logramos eso. Jesús alimentó su fe y lo sabemos muy bien. Él mismo se asomó y conoció y aprendió tantas cosas de la Escritura, hasta el punto de ser capaz de responder a las tentaciones con citas de la misma Escritura, con citas de lo que él ya había interiorizado, con citas de aquello que ya había hecho suyo, ya había hecho propio, y es capaz de ponerle un hasta aquí al diablo y a sus confusiones, con esas mismas citas que hemos escuchado hoy, en las que le recuerda al adversario que adoraremos a Dios y solo a Él, que no tentaremos a Dios nuestro Señor, y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía bien clara su identidad de fe, bien claro qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no. Y también nosotros tenemos acceso a esa sabiduría. También nosotros tenemos la capacidad, como hijos de Dios, de tomar decisiones y de orientar nuestra vida hacia el bien. Nos lo recuerda hoy la primera lectura en este pasaje del Génesis, con figuras extrañas, con serpientes y con animales, propio de cómo se explicaban las cosas hace miles de años, pero un cuento o un mito, llamémoslo como quiera, que nos recuerda que todo ser humano tiene la capacidad, igual que Dios, de distinguir el bien del mal. Eso es lo que nos hace humanos. Los animales no tienen esa capacidad. Sabemos muy bien que los animales no toman decisiones buenas o equivocadas, sino que se dejan llevar por instintos. El ser humano, la raza humana, diríamos hoy, maduró hasta llegar a separarse de los animales, precisamente en su capacidad, nuestra capacidad, de tomar decisiones
acertadas o desacertadas. En eso que dice muy bien el libro del Génesis, que serán como Dios, que conocen el bien y el mal. Tenemos que decirlo nosotros, en eso somos como Dios, porque somos hijos de Dios. Y no se vale ser hijos de Dios y no parecernos a nuestro Padre. Somos hijos de Dios en el hecho de que conocemos el bien y el mal. Lo conocemos. Cuando tomamos decisiones, sabemos hacia dónde nos estamos asomando. Cuando optamos por el bien, sabemos lo que estamos construyendo. Cuando negamos el bien a los nuestros o a la gente con la que caminamos, también sabemos que estamos haciendo mal. Porque nuestra conciencia en la que nos habla Dios, en todo momento sabemos lo que está bien y lo que está mal. Nos podemos equivocar, por supuesto, pero no somos ignorantes del bien ni del mal. Ninguno de nosotros es ignorante a la hora de tomar decisiones. Por eso, insisto, y nos insiste la Iglesia, en este tiempo y en la vida cristiana, alimentemos nuestra fe, escuchemos la palabra, hagamos nuestros los dones del Espíritu Santo, permitamos que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, para que nuestras decisiones conscientes cada vez más se asomen al bien, a construir y no a destruir, a unir y no a dividir, a poner paz y no a sembrar discordia y violencia. Que tengamos esa capacidad que Dios ha sembrado en nosotros como hijos suyos y la llevemos a su máxima capacidad, la capacidad para el bien, de la que el cual todos nosotros somos perfectamente y plenamente hábiles. Podemos hacer el bien, debemos hacer el bien. Jesús practicó ese arte de hacer el bien de una forma extraordinaria. Ahí tenemos su ejemplo para imitar, para conocer, para saborear, para impregnarnos de él, para que, como dice San Pablo tantas veces, nos podamos revestir de Cristo y practicar y hacer el bien como él hizo toda su vida. El tiempo de Cuaresma, por lo tanto, es un tiempo para construir, para edificar, para alimentar, para iluminar. No es un tiempo triste, es un tiempo en el que estamos preparándonos y madurando para una vida plena, para una vida cristiana, para esa vida que tantas veces le pedimos a Dios en nuestras oraciones, pero que necesariamente necesitamos construir desde nuestro compromiso. No solo de pan biblón, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que esa palabra sea nuestro alimento en esta Cuaresma. Que nos hagamos el firme propósito de escuchar la palabra de Dios, leerla lo más frecuentemente posible y permitir que esa palabra habite en nuestros corazones.